continuar con nosotros. Vamos a hablar ahora de ciberseguridad, señores. Lo que era solo para un público se convirtió en la necesidad de todos. Y ahora niños, adultos, jóvenes, los abuelos, todo el mundo tiene un teléfono en mano y eso nos hace más vulnerables porque mucha gente no tiene ni siquiera idea de cómo se puede cuidar del peligro que hay de la ciberdelincuencia. Así que vamos a hablar ahora de todo esto con Juan Manuel Medina, que es nuestro asesor para el tema, a quien mando ya los cariñitos de buenos días. Hola, Juan Manuel, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Excelente, muy bien. Buen día, querida Adi. Buen día, amigos televidentes. Y tú diste ahí en el clavo. ¿Por qué? Porque ya la mayoría de las personas, sin importar el renglón de edad, están utilizando los medios tecnológicos. Y la Internet, por este tipo de aislamiento que tenemos, por esta lucha con la pandemia, nos ha servido de una puerta para poder comunicarnos con nuestra persona que está lejos. Y no solamente para el asunto de la comunicación, sino para el teletrabajo, para el trabajo, como estamos haciendo nosotros ahora mismo. Estamos usando una plataforma que nos permiten hacer este tipo de funciones, ¿verdad? Pero detrás de todo esto, hay cientos de miles de personas que tienen que trabajar día a día para garantizar de que este tipo de procesos fluya bien. Entonces, vamos a hablar hoy de la ciberseguridad en tiempos de COVID. Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales, Medina Costa en Twitter y Medina Costa 1 en Instagram. Hoy en día, la ciberseguridad es uno de los temas de mayor importancia. De hecho, la Organización de las Naciones Unidas y la Organización de Estados Americanos siempre lo tiene entre los primeros 10 puntos de sus agendas para tratar. ¿Por qué? Porque la mayoría de las compañías, los bancos, las empresas, las personas están utilizando los medios tecnológicos y la tecnología para la mayoría de los procesos, ya sea de comunicación, trabajo, transferencias bancarias, almacenamiento de datos, etcétera, etcétera, ¿verdad? Pero, ¿qué es la ciberseguridad? Muchas personas lo escuchan, pero no saben lo que es eso. La ciberseguridad se define, entendemos la ciberseguridad como varias capas o una capa de protección que se le agrega a las conexiones, a los archivos, a los datos, a las aplicaciones que nosotros tenemos. Vamos a ponerle simple el ejemplo de la cebolla. La cebolla tiene distintas capas. Usted quita una, viene otra capita. Quita una. Eso es parte de la ciberseguridad para asegurar el centro. El centro viene siendo ¿qué? La aplicación, la información, los datos que realmente importan. ¿Para qué? Para evitar un secuestro de datos personales o un secuestro de información crediticia o algún otro tipo de información. Entonces, ¿en qué consiste la ciberseguridad? Ya sabemos lo que es, pero ¿de qué se trata eso? La ciberseguridad se trata de hacer sistemas más fuertes, más robustos. ¿Para qué? Para poder asegurar estas informaciones antes de un ataque, durante un ataque y después de un ataque. La ciberseguridad no es nada más ponerle candado a la casa para evitar que entre el ladrón. Es si entra el ladrón, saber lo que se hace cuando el ladrón está dentro y saber lo que se va a hacer cuando el ladrón salga o si uno lo atrapa, ¿verdad? Entonces, ¿cuáles son las herramientas factibles para mantener una ciberseguridad, ya sea en nuestra computadora, ya sea en las computadoras que nos prestan en la oficina para hacer el teletrabajo en estos días, ya sea en las empresas cuando se tengan servidores, ¿verdad? Lo primero que tienen que hacer es protegerse de los malwares o los códigos maliciosos. ¿Qué son los malware o códigos maliciosos? Estos software malignos, software que se descargan o nosotros descargamos de manera intencional, que se instalan en nuestros dispositivos y copian información o nos crean caos. Por ejemplo, muchos de nosotros hemos instalado una aplicación y a cada rato nos sale, quiere instalar tal cosa, o le sale una ventanita molestosa que se vive abriendo, o un mensajito en la pantalla, y ahora hay un tipo de malware que te infecta hasta el correo de Google. ¿Por qué? Porque usted lo sincroniza con la aplicación y te manda muchísimas notificaciones al día diciendo que tienes un virus, recordándote hacer una compra, etcétera, etcétera. ¿Y cuál es la recomendación para cuidarse del malware? Muchas empresas optan y muchas personas optamos por instalar antivirus. Los antivirus detectan cualquier aplicación que pueda tener algún código malicioso. Entonces, nos recomiendan que chequearla, eliminarla o simplemente limpiarla. Ahí nosotros decidimos qué hacer. Otra de las herramientas es tener lógica, o sea, simple raciocinio. ¿Por qué? Porque una de las cosas que más pasa en los inconvenientes de ciberseguridad son los fraudes, las estafas, el phishing, la suplantación de identidad. Y para eso no hay aplicación. Lo único que existe es el sentido común. Entonces, las personas cuando utilizamos los equipos, cuando utilizamos las tecnologías, tenemos que tener cierto discernimiento, ¿verdad? Raciocinio para percatarnos de que una información puede ser falsa o no.
como por ejemplo las suplantaciones de identidad que hablamos la semana pasada en los correos electrónicos, que nos llegan mensajes de los bancos diciendo que hemos tenido algún inconveniente en nuestra cuenta, que tenemos que acceder a ella y que hay que poner algunos datos. Y nos dicen, dale clic aquí. Señores, los bancos nunca envían solicitudes por correo o por mensaje de cambiar información dándole clic a un mensaje. No, los bancos no hacen eso. Con tener sentido común, usted puede protegerse de gran parte del peligro, porque a final de cuentas, el gran peligro solo se activa cuando algún humano lo activa. Exactamente. Recuerda, el eslabón más débil de la cadena de ciberseguridad somos nosotros, los usuarios. ¿Por qué? Porque normalmente cometemos los errores de dar información o dar acceso a ciertas aplicaciones, ¿verdad? Otra de las herramientas y de las recomendaciones para aumentar la ciberseguridad es ser previsivos, o sea, tener cuidado. ¿A qué nos referimos? Por ejemplo, Adis, que utilizas ese celular a diario, que es tu herramienta de trabajo. Imagínate que un día el celular se te daña, Dios no lo quiera, se te rompe, se te mojó. ¿Qué va a pasar con toda tu información que está ahí? Tiene problemas, ¿verdad? Un dolor de cabeza grandísimo. ¿Y cómo uno puede ser previsivo? Fácil, haciendo backup de las informaciones, ya sea en un dispositivo físico, copiando los datos importantes a tu computadora o a un disco duro, o haciendo un backup en línea, que normalmente nosotros optamos por hacerlo remoto en servidores. ¿Qué hacemos? Pagamos por un servicio extra o normalmente lo subimos al correo electrónico, ya sea nuestra agenda de contactos, nuestras fotografías que tanto valor tienen de nuestras familias y más en estos días, ¿verdad? Y asuntos de trabajo. ¿Por qué? Porque garantizamos que si se borra el dispositivo, si tiene algún problema, no perdamos la información. Otra de las herramientas principales es la protección en las comunicaciones. ¿A qué nos referimos con esto, con protección de las comunicaciones? Señores, nosotros a cada rato vivimos usando Wi-Fi, ya sea de la casa, ya sea del vecino, que lo cojamos prestado, ya sea de una plaza comercial que esté abierto, ¿verdad? O tomamos, por ejemplo, una memoria que nos presta a alguien para pasar una información, una memoria, o los conectamos a un equipo. Señores, hay que tener cuidado en qué tipo de plataforma de comunicación accedemos. ¿Por qué? Porque si usamos una red Wi-Fi abierta, cualquier persona con cierto nivel de conocimiento puede acceder a nuestros dispositivos, robar información, instalar aplicaciones o simplemente brecharnos, como dicen por ahí, porque se dan las situaciones de que cuando alguien accede, nosotros tenemos las costumbres de que si nos sale una ventana y le entendemos que la conocemos y dice aceptar o cancelar, ¿qué hacemos? ¿Qué tú harías? Te sale una ventanita mientras tú usas una aplicación. Ya yo estoy chivísima y te quiero preguntar, si ocurre eso, con la posibilidad que hay ahora de uno conectarse en redes abiertas, si alguien entra en tu teléfono, ¿lo puedes identificar? Ahí es donde va el asunto. Mira, cuando tú estás utilizando un dispositivo, no existe sistema informático invulnerable, ¿verdad? Pero hay aplicaciones o sistemas que tienen mayor seguridad. Por ejemplo, los de Apple, los iPhone. Son dispositivos que tienen un sistema más robusto, con más requisitos para instalar aplicaciones. Tienen una mayor seguridad. Si eso es una red abierta, es menos propenso a que te saquen información, ¿verdad? Android, que es un dispositivo que tiene un software que es abierto, ¿verdad? Para que muchas personas puedan desarrollar aplicaciones. ¿Qué quiere decir? Que si tú accedes, eres más propenso a que te infecten un dispositivo Android que un iPhone. ¿Y cómo tú detectas que puedes tener una intrusión? El comportamiento del sistema. Por ejemplo, si usted ve que su dispositivo Android a cada rato le va abriendo aplicaciones, o por ejemplo, el WhatsApp le comienza a abrir ventanas sin que usted la abra, o se le cierran aplicaciones, hay algún problema en ese sistema y puede ser un signo de que está infectado su dispositivo. Bien, entonces, para concluir con la parte de la protección en las comunicaciones, tiene que tener mucho cuidado. Ya no tenemos más tiempo. Me gustaría que cerráramos la idea porque estaba demasiado importante. Para cerrar eso, no acceda a redes abiertas sin necesidad y tenga cuidado con los dispositivos que le conectan a sus computadores porque pueden infectarlo o dañarlo. Cualquier pregunta, recomendación, agréguenos en las redes sociales, Medina Costa 1 en Instagram y Medina Costa en Twitter. Muchísimas gracias, Juan Manuel. Agradecidos como siempre, consejos sabios y oportunos. Vamos a una pausa.